principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento por el perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. 7. Y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien yo no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él les bautizará en Espíritu Santo. Amén. Señor, te agradecemos por esta mañana. Gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra es vida. Tú dijiste: santifícalos en tu palabra. Tu palabra es vida, tu palabra es verdad, tu palabra es luz, tu palabra es todo lo que nosotros necesitamos. Tú dijiste: yo soy el pan vivo que descendió del cielo, el que coma de mí no tendrá hambre jamás, y el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Señor, te pedimos que en esta mañana abras nuestros corazones, así como abriste el corazón de Lidia, para que la palabra penetre, Señor, bien nuestros oídos, y que podamos, Señor, en esta mañana salir, no como venimos, sino, Señor, llenos de esperanza, llenos de gozo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, mis hermanos. Si usted quiere ponerle un título a este mensaje, usted puede ponerle: llegó el Rey. Si quiere poner, los primeros 8 versículos hablan acerca de la venida del Rey, y nosotros queremos en esta mañana, hemos leído los 8 versículos para que usted se dé cuenta que el Señor envió, antes de la venida del Rey, envió algo. ¿Sí se dieron cuenta? ¿Sí? Entonces no se olvide esa referencia de quién envió y cómo estaba vestido, porque eso es muy importante. Y yo quiero en esta mañana, hermano, que usted ponga mucha atención. Vamos a comenzar, Dios mediante, yo creo que por unos 6 meses voy a estar hablando acerca del Evangelio de Marcos, solo de Marcos. Entonces usted, por ejemplo, hoy hemos leído Marcos del 1 al 8, la otra semana nos tocaría del 9 al 16, ¿cierto? Entonces, si usted quiere traer una libretita, usted bien puede hacerlo, hermano. Hay mucha ignorancia, hermano, y ser ignorante no es malo, pero quedarse ahí y vivir en ignorancia, eso es malo. Y así la mayor parte de los cristianos, hermano, ignoran lo que es el plan y el propósito de Dios. La mayor parte de los cristianos ignoran para qué fue escrita la Biblia, cuál fue el propósito de que el Señor escribió la Biblia, por qué tenemos 66 libros. La mayor parte de los cristianos, imagínense, yo me he topado con cristianos que tienen 8, 10, 15 años que no saben ni los libros de la Biblia. ¿Cómo van a saber el plan y el propósito de Dios? Entonces yo en esta mañana quiero despertarle a usted para que usted mire, hermano, usted necesita conocer la palabra. Y por eso vamos a comenzar este libro de Marcos, capítulo 1, del versículo 1 al 8. Yo quiero decirles en esta mañana, mi hermano, en el Nuevo Testamento encontramos 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas, Juan. A ver, repita: Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Estos 4 evangelios narran la vida de nuestro Señor Jesucristo desde 4 perspectivas distintas, pero se complementan entre sí. Voy a repetirlo. Estos 4 evangelios narran la vida
de nuestro Señor Jesucristo desde 4 perspectivas distintas, pero se complementan entre sí. Por ejemplo, el evangelista Mateo, él habla o él escribe para un público judío específicamente, y él escribe con el propósito de demostrar a los judíos que Jesucristo es el Mesías profetizado por todos los profetas del Antiguo Testamento. Por eso el Evangelio de Mateo comienza con una genealogía. Y esta genealogía conecta al Señor Jesucristo con el patriarca Abraham y con el rey David. Por eso Mateo capítulo 1 versículo 1 dice claramente, ahí dice, es el principio del Evangelio de Mateo: hijo de David, hijo de Abraham. Entonces el Evangelio de Mateo fue escrito ¿para quién? ¿Para quién? ¿Para quién no está aquí? ¿Para quién fue escrito? Para los judíos. El evangelista Marcos escribe para los ciudadanos del Imperio Romano. Y el propósito de Marcos al escribir este evangelio es para demostrar que Jesucristo es un siervo y que Él murió por nosotros, o para rescatar a muchos. Lucas escribe para los griegos. Y el propósito de Lucas al escribir para los griegos era mostrar que Jesucristo es el hombre cabal y perfecto que vino a salvar y a ministrar en el poder del Espíritu Santo. Y Juan escribe para todo el mundo. Y Juan presenta al Señor Jesucristo como el único Dios verdadero en el cual nosotros debemos creer para ser salvos. 4 perspectivas. ¿Se grabó ya? Mateo escribe para los judíos. Marcos escribe para los ciudadanos del Imperio Romano. Lucas escribe para los griegos. Y Juan escribe para el mundo en general. Pero los 4 evangelios nos presentan siempre a Jesús como Dios y a Jesús como el hombre perfecto y cabal que vino a esta tierra a morir por cada uno de nosotros. 4 biografías autorizadas que nos ayudan a ver quién es Jesús, para qué vino a este mundo y cuál es la respuesta que nosotros debemos dar a la persona y a la obra de Cristo. Amén. ¿Cuántas biografías? Mateo, Mateo escribe, Marcos, Lucas, Juan. Pues vamos ahí. Pero yo esta mañana, mi hermano, yo no voy a referirme a ninguno de los 3 evangelios. Yo quiero referirme al Evangelio de Marcos. Yo quiero topar 2 aspectos básicos en el Evangelio de Marcos. Primeramente, ¿quién es el autor del Evangelio de Marcos? El Evangelio de Marcos escribió un judío llamado Juan Marcos. Este judío, Juan Marcos, era un judío creyente, era primo de Bernabé, que le acompañó a Pablo en el primer viaje misionero. La primera vez que se menciona a Juan Marcos en la Biblia es en el libro de los Hechos, capítulo 12, en un incidente en relación con el apóstol Pedro. ¿Se acuerdan ustedes que Pedro, por predicar el Evangelio, Herodes lo cogió, lo tomó preso y lo metió ahí en la cárcel? ¿No es cierto? Y dice que le vigilaban un poco de soldados. Y cuando él estaba preso, dice la Biblia que la iglesia en la casa de Juan Marcos hacía oración sin cesar por él. Y cuando vino un ángel y libertó a Pedro, lo primero que se le ocurrió a Pedro es ir a la casa de Juan Marcos. Es obvio, mis hermanos, es obvio de que Pedro tenía una afinidad y de que Pedro era muy cercano a esta familia. Por eso el apóstol Pedro, cuando escribe su primera epístola, la primera epístola de Pedro, él escribe refiriéndose a Juan Marcos y dice: mi hijo en la fe. ¿De quién era hijo Juan Marcos? De Pedro. Más adelante, estamos viendo del autor, más adelante, Bernabé y Pablo toman a Juan Marcos y lo llevan a Antioquía de Pisidia.
y ahí juntamente con ellos les llevan al primer viaje misionero de Pablo. Pero unos días más tarde, Juan Marcos abandona esta misión, regresa a Jerusalén a la casa de sus padres. Y cuando Bernabé y Pablo comienzan a hacer su segundo viaje misionero, Bernabé quiso llevar nuevamente a Juan Marcos. Pero la Biblia dice que Pablo se opuso rotundamente a llevar a Juan Marcos. Y esto causó una división entre estos dos siervos, entre Pablo y Bernabé. Y la Biblia dice que Pablo cogió a Silas y se dirigió a Antioquía. Y Juan Marcos con Bernabé se dirigieron a Chipre. Ahora, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué pudo haber visto Pablo para que no quiso llevar en el segundo viaje a Juan Marcos? Muchos escritores dicen de que Pablo vio en Juan Marcos un creyente inmaduro, un creyente que no tenía experiencia en el ministerio, un creyente que necesitaba que Cristo crezca en él, que la gracia crezca en él. Pero Bernabé, como era familia, yo me imagino que él pudo haber visto de que Juan Marcos maduró un poquito y por eso lo quiso llevar. Pero hermano, lo cierto es que más adelante, en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 11, el apóstol Pablo tiene que reconocer, el que no le quiso llevar, el apóstol Pablo tiene que reconocer y le dice a Lucas: tráeme a Marcos, porque Marcos me es útil para el ministerio. Pablo, que no quiso llevarle, tuvo que reconocer de que Marcos le era útil. Mis hermanos, este joven que en un momento dado abandonó el campo misionero, Dios lo levantó y lo utilizó para escribir uno de los 4 evangelios. Y este acontecimiento, hermano, debe ser motivo de mucho aliento para todos nosotros. De mucho aliento. Sin duda los inicios de Juan Marcos en el ministerio no eran muy prometedores. Pero yo le doy gracias al Señor por la vida de Marcos, porque él, hermano, no se quedó paralizado rumiando su fracaso. Él no se quedó paralizado pensando: ¿y ahora qué voy a hacer? Él siguió moldeando su carácter hasta que llegó a ser el hombre que fue el evangelista Marcos. Y mis hermanos, sería fantástico, sería muy precioso, sería muy hermoso que todos nosotros, hermanos, tuviéramos una trayectoria o un caminar sin tropiezo. Sería precioso, sería fantástico, hermano, que no tuviera mucho tropiezo. Pero yo le quiero decir a usted en esta mañana, hermano, si usted ha tenido un tropiezo en este camino, hermano, y yo estoy hablando aquí en esta mañana, hermano, por el Espíritu Santo, hermano, y el Espíritu le va a dar a usted testimonio de que usted tiene que levantarse. Hermano, usted tiene que levantarse, usted no tiene que quedarse postrado lamentándose. El Espíritu Santo me hizo ver, hermano, de que hay muchos cristianos que están postrados lamentándose. Pero el Señor en esta mañana le dice: hermano, levante las manos caídas, levante las rodillas paralizadas y haga sendas derechas a sus pies, dice el Señor. No se olvide, mi hermano, de que nuestro Dios es el Dios de toda gracia. No se olvide, mi hermano, que nuestro Dios es el Dios que restaura. No se olvide, mi hermano, que nuestro Dios es el que tiene todo el poder para hacerle útil nuevamente a usted en el ministerio. No se olvide que nuestro Dios es el Dios de las segundas oportunidades. Hermano, no se deje que venga el enemigo a su mente y le diga: tú ya no sirves, tú para ti no hay esperanza, tú no tienes remedio. Hermano, el Señor nos dejó la historia de Juan Marcos para darnos aliento y para que nosotros podamos seguir adelante en este camino. Amén. Hermano, la historia de usted, la historia de mí todavía no se ha terminado. Hermano, los últimos capítulos van a ser mejores que los primeros, por la gracia y por la misericordia de nuestro Dios. Así que no se quede detenido en el incidente, no se quede postrado. Es que ya parece que el Señor no me oye, parece que el Señor no me escucha, parece que el Señor me ha abandonado, parece que Él ya no está conmigo. Él nos prometió y Él dijo: yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Él estuvo con nosotros ayer, está con nosotros hoy, estará con nosotros mañana y aún después de la muerte, porque Él prometió capitanearnos más allá de esta vida. Amén.
sienta solo. Así que usted no se sienta que usted ya no sirve para el propósito. Juan Marcos es un ejemplo. ¿Cómo creen ustedes que se sintió Juan Marcos cuando Pablo le dijo, yo no quiero llevarte? ¿Cómo creen ustedes a los jóvenes? Yo diría que gracias al Señor que ya no me llevo. Tiene que haberse sentido destrozado. La Biblia dice que el que pone las manos en el arado y mira atrás, ¿qué dice? Tú eres digno. Y Juan Marcos puso las manos en el arado y se volvió atrás. Pero Dios le dio otra oportunidad. Amén. Dios le dio otra oportunidad. Usted, hermano, no se quede paralizado, no se quede postrado. En el libro de Corintios capítulo 10, hermano, la mayor parte de los que salieron del pueblo de Israel se quedaron postrados. De Egipto salieron 2 millones de personas. Y la Biblia dice que la mayor parte de ellos no agradó al Señor y se quedó postrado en el desierto, lamentándose, quejándose. Pero en Dios hay esperanza. Eso no es nuestro Dios, el Dios de toda gracia. Amén. Eso no es nuestro Dios, el Dios de toda misericordia. Es que no se quede, levántese y resplandezca porque ha venido su luz. Amén. Levántese, hermano. Levante sus manos caídas. Levante sus rodillas paralizadas. Eso dijo Pablo en el libro de los Hebreos. Es que no se quede. De paso, mis hermanos, es muy importante saber que nuestro Dios es un Dios soberano. ¿Ustedes lo creen? Amén. Nuestro Dios es un Dios soberano. Y Él cogió a Pedro y lo puso al lado de Juan Marcos. Dios usó a Pedro para restaurar a este joven. Uno de los padres de la iglesia llamado Papías, que estuvo juntamente que se crió con el apóstol Juan y con el apóstol Pedro. Este padre de la iglesia llamado Papías, en uno de sus escritos, él dijo: Juan Marcos es el secretario y el traductor del apóstol Pedro. Y todo lo que escribió Juan Marcos lo hizo con mucha precisión. Y cuando escribió era lo que le dictó Pedro. En otras palabras, el Evangelio de Marcos son las memorias del apóstol Pedro, que fueron escritas ¿por quién? Por su hijo en la fe, llamado Marcos. Amén. Ahora, ¿cuál es el tema principal de este Evangelio? ¿Qué es lo que Marcos nos quiere transmitir a través de este relato? El mismo Marcos nos responde esta pregunta en Marcos 1:1. Y estaremos viendo los 8 versículos que siguen. Dice: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. La palabra evangelio era muy común en aquellos días. Y esta palabra evangelio nunca se usaba en un contexto religioso. La palabra evangelio siempre se utilizaba en aquellos días en un contexto político, en un contexto militar. Pero la palabra evangelio significa literalmente buenas noticias. La palabra evangelio significa noticias que traen mucho gozo, una excelente noticia, una tremenda noticia. Esto significa evangelio. ¿Qué es evangelio? ¿Qué más? Una tremenda noticia, una excelente noticia. Eso es el evangelio. Ahora, en otras palabras, ¿qué son esas buenas noticias? ¿O de qué hablan esas buenas noticias? ¿De qué hablan esas buenas noticias? Esas buenas noticias hablan que Dios se introduce en la raza humana para realizar su plan y su propósito en los seres humanos. Y este plan y este propósito estaba revelado en todas las escrituras. Desde que Adán y Eva pecaron, mis hermanos, desde que Adán y Eva pecaron, Dios prometió enviarles un Salvador. Y desde ese instante todos los profetas del Antiguo Testamento comenzaron a anunciar la venida de este Salvador. Una de estas profecías que se encuentra en el libro de Malaquías capítulo 3 y capítulo 4, ahí Malaquías profetiza y dice que antes de que venga el rey, el Señor iba a enviar a un precursor,
para que preparase el camino del Señor, para que su pueblo se encuentre apercibido. En el libro de Isaías, capítulo 40, versículo 3 en adelante, el profeta dice: vos que clamen en el desierto, preparad el camino de Jehová, haced sendas o calzadas en la soledad para nuestro Dios. Todo valle sea levantado y todo monte sea bajado, todo lo que esté torcido sea vuelto o sea enderezado, todo lo áspero se allane, porque la palabra de Jehová así lo ha dicho. Y es evidente, mis hermanos, es muy evidente que el Salvador prometido en el huerto del Edén, en el libro de Génesis capítulo 3 versículo 15, es el mismo Dios. ¿Sí? ¿O no? Es muy evidente que el Salvador que prometió en el huerto del Edén, el mismo Señor, Génesis 3:15, es el mismo Dios. Ahora él dijo que él iba a enviar a alguien que le preceda, uno que clame en el desierto, para que el pueblo se preparara para la visita del Rey del Universo. Y Malaquías concluye el Antiguo Testamento, hermanos, y Malaquías comienza a escribir y dice: he aquí, el libro de Malaquías dice: he aquí, yo envío mi mensajero para que prepare el camino del Señor, y él vendrá súbitamente a su templo. Y luego dice Malaquías: he aquí, yo os envío al profeta Elías antes de que venga el día de Jehová grande y terrible. Ahora recuerden, mis hermanos, el Evangelio de Marcos fue el primer evangelio que se escribió. En sus Biblias, ¿qué evangelio está primero? Pero no porque estaba Mateo quiere decir que es el primero. El primer evangelio que se escribió fue Marcos. Así que Marcos, mis hermanos, toma estas dos profecías, la de Malaquías y la de Isaías, y la hace una sola, para demostrar que ese mensajero que debía proceder a la llegada del Rey de Reyes no era otro que Juan el Bautista. Y en el libro de Marcos capítulo 1 dice: como está escrito en Isaías el profeta: he aquí os envío, como dice, mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan bautizaba en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas. Ahí paremos un ratito, hermanos. ¿Qué es eso? Hermanos, ¿dónde estaba Juan bautizando y anunciando la venida del Mesías? ¿Dónde? Diga duro, diga duro. ¿Dónde estaba Juan? Él estaba en el desierto, a la orilla del río Jordán. ¿Cómo estaba vestido? Estaba vestido de piel de camello y con un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Ahora, la pregunta es: ¿qué importancia tiene esto? ¿Por qué Juan Marcos, hermanos, se da la molestia de explicarnos cómo Juan estaba vestido? ¿Por qué Juan Marcos se toma la molestia de decirnos cómo estaba vestido, qué comía y dónde estaba? ¿Por qué? ¿Qué tiene esto de relevante? ¿Qué nos importa a nosotros eso? ¿Pero se puede preguntar alguna vez? ¿Ha leído usted el Evangelio de Juan capítulo 4 cuando dice la Biblia que dice que Jesús en el Evangelio 4 dice: y le era necesario pasar por Samaria? ¿Por qué le era necesario? Porque ahí había una mujer samaritana que necesitaba del Salvador. Y aquí Juan nos está hablando y nos dice, nos habla claramente cómo estaba vestido, dónde estaba y qué comía. ¿Era relevante esto? No. Pero ¿sabe qué? Juan Marcos quería que todos sus lectores conectaran a Juan el Bautista con el profeta Elías. Por eso en el libro de Malaquías dice: he aquí yo envío al profeta Elías antes de que llegue el Señor. Ahora, otra pregunta: ¿dónde estaba Elías
Señor en una mañana le iba a arrebatar en carros de fuego. ¿Dónde estaba Elías? En el libro de Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 6, dice que Elías estaba a orillas del río Jordán. ¿Y cómo estaba vestido Elías? En el libro de Segunda de Reyes, capítulo 1, versículo 6, dice que Elías estaba vestido de pelo de camello y con un cinto de cuero alrededor. ¿Cómo estaban vestidos los dos? Igual. ¿No le impresiona eso? Y de repente ahora aparece Juan el Bautista. Aparece Juan el Bautista en el mismo lugar donde estaba Elías, vestido de la misma vestidura que estaba Elías y comiendo lo mismo que comía Elías para hacerle ver al pueblo de Israel que ese mensajero del cual hablaba el profeta Malaquías era Juan el Bautista. El mismo Señor, en el Evangelio de Mateo, capítulo 17, versículo 12, el mismo Señor Jesús, él dijo, hablando de Juan el Bautista, él es el Elías que había de venir. De manera, mis hermanos, que al ver a Juan en el río Jordán, vestido de esta manera, la mayor parte, o todos los israelitas conocedores de las Escrituras, mis hermanos, tenían que haber entendido que el Salvador había llegado y que ellos necesitaban prepararse adecuadamente para recibir a este Salvador. ¿Cómo? Arrepintiéndose de sus pecados. Y en el versículo 4 dice: bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Y salía él toda la provincia de Judea, todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Juan el Bautista causó una gran conmoción en toda la nación de Israel. La Biblia dice que gente de toda Judea venía al desierto para oírlo predicar y para ser bautizado por él. ¿Qué causó esta conmoción? ¿Por qué hubo esta conmoción? Mis hermanos, ustedes deben saber que habían pasado 400 años desde que profetizó el profeta Malaquías, y todo el pueblo de Israel no había vuelto a ver un profeta por 4 siglos. Y de pronto aparece Juan el Bautista, el profetizado en el libro de Malaquías, y comienza, mis hermanos, a traer un mensaje claro y contundente. Y él comienza a hablar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. La predicación de Juan el Bautista no era una predicación suave. La predicación de Juan el Bautista era una predicación dura. Arrepentíos, generación de víboras. ¿Quién les enseñó a ustedes huir de la ira venidera? Era muy duro la predicación de Juan el Bautista. Y él dice: si ustedes deben reconocer de que ustedes andan en malos pasos. Ustedes deben reconocer de que ustedes andan en un camino equivocado. Y si ustedes no se arrepienten, algún momento todos ustedes comparecerán ante el tribunal de Cristo y tendrán que dar cuenta de todo lo que han hecho, sea bueno o sea malo en esta vida. Y eso es lo que le dice Juan el Bautista. Juan estaba muy claro de que solamente él era el precursor. ¿Saben lo que es precursor? ¿Saben? Uno que viene antes de otro. Pues Juan el Bautista, él estaba muy claro de que él solamente era el precursor. Y por eso, mis hermanos, en el versículo 7, Juan comienza diciendo: viene tras mí uno que es más poderoso que yo. Él les va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Yo no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad les bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, que es más poderoso que yo, él les va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Él es más poderoso que yo, él es más grande que yo, él es más digno que yo, dice Juan el Bautista. Yo no soy. Mis hermanos, de verdad, ¿cuánto necesitamos más predicadores y hermanos como Juan el Bautista? ¿Cuánto necesitamos más predicadores y hermanos que tengan esa misma disposición de Juan, de colocarse a un ladito para que solamente Cristo brille? Amén.
Estamos muchos predicadores de esos. Pero hoy no es así, ¿no es cierto? Hoy no es así. A veces yo me pregunto, ¿cómo hubiera actuado Pablo, Pedro, Juan el Bautista en una época como esta? ¿Cómo hubieran usado ellos las redes sociales? ¿Hubiera tenido Pablo una cuenta de Facebook o de Instagram? ¿Hubiera tenido Juan el Bautista una cuenta de Instagram o de Facebook? WhatsApp. Pero hoy día la gente usa las redes sociales para promoverse a sí mismo. La gente usa hoy las redes sociales para promoverse a sí mismo. Usted debe saber que las redes sociales fueron inventadas para promover y exaltar a Cristo. ¿Sabía eso? Si no sabía, ahora ya lo sabe. Pero hoy, mis hermanos, nosotros vivimos en una época de muchos paparazzis. ¿Saben lo que es un paparazzi? ¿Sí saben? ¿Qué es un paparazzi? Un paparazzi es una persona que anda detrás de los famosos. Le toma una foto y le publica y dice, si le sigue a un famoso, a un cantante famoso, le siguen a donde va y dice, está entrando a la piscina en este momento acompañado del presidente de la ciudad. Acaba de comerse un platito de arepas. Yo pregunto, ¿qué tiene eso de relevante? ¿Qué tiene eso de relevante? Pero ahora las personas usan el Face para eso. Para eso, hermano. Para hacerse un celebrity ellos mismos. Para promoverse ellos mismos. Y yo no estoy mintiendo, ustedes van a ver. Usted ha visto que dice, me encuentro en el Quicentro Shopping comiéndome papas con librillo. Me siento triste. Me siento decepcionado. La vida no vale nada. Me quiero morir. Estoy alegre. ¿Ha visto eso? ¿Ha visto o no ha visto? Amén. Pero mis hermanos, en el capítulo 1 de Juan hay un texto muy interesante. Y yo creo que este texto del Evangelio de Juan nos responde cómo hubiera usado su cuenta de Facebook Juan el Bautista si hubiera tenido una. El capítulo de Juan dice, este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos le enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? ¿Qué dijo Juan? Confesó y no negó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿eres tú Elías? No, no soy. ¿Eres tú el profeta? Tampoco. Pues ¿quién eres para que demos respuesta a los que nos enviaron? ¿Qué dices de ti mismo? Wow, hermano. ¿Qué hiciera usted? Si a usted le cogen y le invitan a un programa de televisión, hermano, donde como una celebridad, donde le ven todo el mundo. ¿Qué hiciera usted? Si le dijeran, ¿qué dices de ti mismo? Dinos, ¿qué dices de ti mismo? ¿Cómo diría usted? ¿Qué diría usted? ¿Qué dirían ustedes? Ustedes saben lo que Juan pudo haber dicho, ¿no? Cuando le preguntaron, ¿eres tú el Cristo? ¿Qué podía haber dicho? Yo les presento el idioma de ese tiempo. ¿Qué podría haber dicho? Para querida concurrencia que he venido a entrevistarle en esta mañana. Damos gracias a Dios primeramente y a esta humilde emisora que ha venido a entrevistar a este siervo, que de paso es líder de sintonía esta emisora Radio Jerusalén. Y comienza el testimonio de Juan. ¿Sabe qué? Le ha dicho Juan, yo soy hijo de Zacarías. Y Zacarías era un sacerdote que ministraba en el templo de Dios.
¿Y saben qué? Se le apareció un ángel del Señor a Zacarías. Y ese ángel del Señor dijo que iba a tener un hijo con mi mamá llamada Elizabeth. Pero ustedes, señores, deben saber que Elizabeth era estéril. Y aparte de ser estéril, era de edad avanzada. Y de este par de viejos salió este muñeco que ven aquí. Así hubiera dicho él. ¿Sí o no? ¿Y sabe qué es más? Dijo, mi padre, como no creyó al llamado del ángel, se quedó mudo. Pero también quiero contarles algo. Yo me crié en el desierto. Yo comía langostas, al ajillo y miel silvestre. Es más, ustedes deben saber que lo que escribieron los profetas, el profeta Malaquías y el profeta Isaías, están hablando de mí. Y mi vestidura, ustedes ven, cosa, piel de camello y con cinto de cuero. Esta ropa es el último grito de la moda. Yo me compré en el epicentro de Jerusalén. Ustedes deben saber todo eso. Pero cuando Juan el Bautista respondió, él no respondió así. Él respondió y dijo, ¿quién soy yo? Yo soy la voz de uno que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, como dijo Isaías. Eso respondió él. Si a usted le hubieran dicho, ¿quién es usted? ¿Quién hubiera dicho usted? Yo hubiera dicho usted. Usted no está con cualquiera. Pero Juan el Bautista siempre, todo el tiempo estaba llevando a las personas a Cristo. Todo siempre Juan el Bautista estaba diciendo, no soy yo, es Él. Yo solamente soy un precursor. Yo solamente vine a preparar el camino. No soy yo. No me vean a mí. Otra vez. Ustedes ¿se imaginan lo que publicaría en su cuenta una persona con la fama de Juan el Bautista? ¿Qué publicaría en su cuenta una persona con la fama de Juan el Bautista? ¿Qué creen ustedes? Decía, aquí estoy yo, bautizando a 3,000 creyentes. ¡Qué solazo en el desierto! Esta foto me tomé yo con Jesús en la última conferencia en el verano pasado. Pero Juan, ese no era el problema de Juan. Ese no era el problema de Juan. Miren, hermanos, Cristo mismo diría en el Evangelio de Mateo capítulo 11, versículo 11, Cristo mismo diría que de los nacidos de mujer no hay otro más grande que Juan el Bautista. ¿Y por qué era Juan el Bautista grande? ¿Por qué era grande? Porque él se hizo pequeño para que el que venía detrás de él se haga grande. Él dice, yo necesito menguar, Cristo crecer. Hermano, usted no debe asomar, a usted no le deben ver nunca. Lo que deben ver es a Cristo en usted. Nunca debe promoverse usted, nunca debe decir aquí estoy yo, sino Cristo está aquí. Y Juan el Bautista hizo eso, dijo, yo no soy, confesó y no negó. Yo no soy el profeta, yo no soy el Elías, yo no soy el Mesías, yo solamente soy una voz que clama en el desierto. Y el mandato que a mí me ha sido encomendado es solamente que prepare el camino del Señor. Eso es lo que dijo. Así que mis hermanos, la grandeza en el reino de Dios se mide así. Si usted quiere ser grande en el reino de los cielos, tiene que ser pequeño. ¿Sabía eso? De que ser grande tiene que ser pequeño. Porque Dios exalta al pequeño. Porque Dios levanta al pequeño. Ustedes recuerdan la historia cuando Samuel fue a ungir de la casa de Isaías a una persona como rey. Él cuando salió un grandote de 2 metros. Parece que se llamaba Eliab. Y él dijo, este debe ser. Y el Señor le dijo, no es ese. Salió el segundo, tampoco es ese. Y de ahí a cuando ya pasaron todos los hijos, por si acaso fue donde se le dijo, ¿no tienes ochito por ahí? Digo, sí tengo por ahí un muchacho que anda pastando las ovejas y cuidando las ovejas.
Y cuando le trajeron a David, dice que más o menos David medía 1,50 m. Y cuando estaba a lo lejos, dice la Biblia que el profeta, el Espíritu le dijo al profeta Samuel: ese es úngelo. Y por eso después David, cuando escribe en Primera de Reyes, Segunda de Reyes, dice: a mí el Señor me tomó de la majada. A mí me tomó el Señor de lo último. Yo no era digno, pero ahora el Señor me hizo digno. Porque se hizo pequeño. Así es en el reino de Dios. Por eso, hermano, como dijimos al principio, este rey lleno de gloria vino a hacerse siervo para dar su vida en rescate por muchos. Es por eso que en este evangelio no hay la genealogía de Jesús, porque no tiene importancia la genealogía de un siervo. No tiene importancia. Vayan conmigo al evangelio de Marcos, capítulo 10 y versículo 45. ¿Entienden? Este es uno de los textos claves para que usted pueda entender el evangelio de Marcos. Es uno de los textos claves. Ustedes recordarán esta escena, mis hermanos. Juan y Santiago se acercan al Señor con su mamá. Ahí, téngale, vamos a leer eso. Juan y Santiago se acercan al Señor con su mamá, con la mamá de Juan y Santiago. Y de paso, la mamá de Juan y Santiago era prima de María, la madre de Jesús. O sea que Juan y Santiago, ¿qué eran para Jesús? Primos. Y ellos abusando, hermano, aprovechando de esta familiaridad, la mamá de Juan y Santiago se acerca donde el Señor Jesús y le dice: Señor Jesús, queremos pedirte un favorcito. Cuando tú vengas en tu reino, que mi hijo Juan se siente a la derecha y que Santiago se siente a la izquierda. Ahora yo pregunto, ¿se cumplió eso? ¿Se cumplió o no? Sí se cumplió, pero no como ellos querían. O sea, el uno dijo: Señor, yo acá, y el otro acá. Y es obvio que el Señor dijo: ya esto les voy a dar una lección de humildad. Les voy a dar una lección de humildad. Ahora, ¿se cumplió o no se cumplió? Sí, hermano. ¿Quién fue el primer mártir de la iglesia cristiana? ¿Aló? Piensa. ¿Quién fue? El primer mártir de la iglesia cristiana se llamó Jacobo o Santiago. Este que dijo que quiere sentarse a la derecha. A la derecha. No me quiere sentar a la derecha. Cuando ellos me dijeron: Señor, yo quiero ir a una derecha, ¿quién sabe qué les dijo el Señor? Eso yo acá no les puedo dar. El Padre les puede dar. Él les puede dar. Yo no puedo darles eso. Lo que yo sí les puedo dar es con el bautismo que yo voy a ser bautizado. Eso sí les puedo compartir. ¿Cuál es ese bautismo? El bautismo del sufrimiento. ¿Cuál fue el primer mártir? El primer mártir que sufrió: Jacobo o Santiago. Murió acostado a la cabeza. ¿Quién lo mató? Herodes. Y se sentó a la derecha. El primerito. ¿Cuál fue el último que murió de los apóstoles? Juan. Y se sentó a la izquierda. Pero para el uno sentarse a la derecha y el otro sentarse a la izquierda, ¿qué tuvieron que pasar? Sufrimiento. Pero ellos decían: Señor, nosotros queremos a la derecha y a la izquierda, pero sí sufrir. Y en el camino cristiano, hermano, todo es en base a sufrimiento. En base a sufrimiento. ¿Usted está pasando sufrimiento? ¿Está pasando pruebas ahora? Alégrese, hermano. Y dé gracias al Señor, y dé gracias al Señor por estas pruebas. Porque el Señor lo está tomando en cuenta. Si usted no tiene pruebas, no le tome en cuenta. Si usted no tiene pruebas, entonces usted no es hijo.
Pero si usted tiene pruebas, usted tiene sufrimientos, usted tiene tribulaciones, usted es hijo. Y dígale gracias, Señor, por haberme tomado en cuenta, por hacerme digno de sufrir por causa del mismo. Y en los que no tienen pruebas por ahora, algún rato les ha de venir. Algún momento les ha de venir. El apóstol Pablo dijo, es necesario que en base a muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. En base a muchas tribulaciones. Usted no le ve a Pablo todo bonito. ¿Cómo le ve usted a Pablo? Él dice, en ayunos, en cárceles, en tumultos, en peligro de ríos, en peligro de falsos hermanos. Y Pablo sufrió mucho. Así es que ya sabe. Vamos a donde leímos entonces. Marcos 10. Dice, 42. Mas Jesús llamándoles dijo, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellos potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros, ¿qué dice? Será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar vida en rescate por muchos. Este versículo, mis hermanos, que acabamos de leer, el versículo 10, el versículo 45, capítulo 10, versículo 45, hace una separación del Evangelio de Marcos en dos grandes secciones. Los 10 primeros capítulos, hasta el versículo 45, nos dan un resumen de los 3 años y medio del ministerio terrenal de Cristo. 10 capítulos para hablarnos de 3 años y medio del ministerio terrenal de Cristo. ¿Y cómo vino, cómo Marcos relata esto? Él está diciendo en estos 10 capítulos que él no vino para ser ¿qué? Servido, sino para servir. Ahora, desde el capítulo 11 hasta el capítulo 16, Marcos hace un resumen de los últimos 8 días de la vida del Señor Jesucristo en esta tierra. 10 capítulos para hablar de 3 años y medio y 6 capítulos para hablar de los últimos 8 días del ministerio de Cristo, que era lo más importante para el Señor. Y por eso es que Marcos escribe así. Y allí Jesucristo es presentado como aquel que vino a dar su vida por rescate por muchos. En rescate por muchos. En los 10 capítulos vino ¿para qué? Servir. Para servir. Vino, ¿sí? Vino para servir y no ser servido. Y desde el capítulo 11 al 16, ¿para qué vino? Para morir. Para dar su vida en rescate por muchos. Eso es básicamente el Evangelio de Marcos. Ya les hice un resumen. Aquí no encontramos en el Evangelio de Marcos muchas parábolas. Aquí no encontramos muchos discursos. Pero sí encontramos a Jesús haciendo muchos milagros. En el Evangelio de Marcos hay 18 milagros. En el Evangelio de Mateo hay 24. Pero el Evangelio de Mateo tiene 28 capítulos, Marcos solo tiene 16. En relación, en el Evangelio de Marcos se habla de más milagros de los que se habla en el resto de los evangelios. Así es que, mis hermanos, es mi oración que el Señor tome esto, para que muchos creyentes tomen en serio lo que realmente significa seguir a Cristo. Que el Señor, hermano, les toque a ustedes, que ustedes realmente sepan lo que es seguir a Cristo. Ustedes sepan. Venga.